Hola hermanos, que la gracia de nuestro Dios y Padre y el amor eterno de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Es una alegría poder estar juntos aquí en la casa de Dios para adorarle como su propia familia. Y aunque la verdad que yo tengo que estar en cuarentena en este momento, pero saben que de todo corazón yo estoy con ustedes ahí en la iglesia. Abran sus Biblias conmigo a la carta de Pablo, los Efesios. Efesios, estamos en capítulo 3 y queremos leer de Efesios 3, los versículos 14 a 21. Y este día del Señor vamos a estar enfocándonos en los versículos 20 y 21, pero queremos leer todos esos versículos para que tengamos una idea del contexto en lo cual Pablo está escribiendo. ¿Tá? Efesios 3, versículo 14. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos orar, hermanos, y pedir la bendición del Señor en nuestro tiempo. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por habernos dado este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por hablar con nosotros. Oh Padre, te pedimos que nos des oídos para oír y corazones quebrantados para, no solamente, Señor, para entender tu palabra, para escuchar tu voz, pero, Señor, para aplicar la realidad de quién eres en todo tu poder y para aplicar esta verdad a nuestra vida, Señor, para que podamos vivir más por la fe, más por nuestra confianza en ti. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Hermanos, cada cuanto oramos que Uruguay llegue a ser una nación cristiana. O sea, que en los próximos 5 años cientos de miles de personas en este país se conviertan a Jesús. O cada cuanto le pedimos a Dios que nuestros vecinos, los que trabajan en el supermercado, aquellos que viven en la casa al lado de la nuestra, que ellos pongan su fe en Cristo. Si nosotros no estamos orando así, ¿es porque Dios no puede convertirlos? O por ejemplo, cada cuanto nosotros oramos por el gobierno uruguayo, sé que nuestros líderes gobiernen según principios bíblicos, o que ellos aprueben leyes que reflejan la santidad de Dios. Sabemos que desde el principio del siglo XX, este país ha llegado a ser más y aún más secular. Y nos parece a nosotros que sería un milagro para convertir a nuestros legisladores.
Pero hermanos, nosotros creemos que Dios hace milagros, ¿no? Y si creemos así, ¿por qué no estamos orando así? Es por eso que queremos considerar este texto aquí en Efesios 3. En medio de desafíos que nos parecen imposibles, la verdad de este pasaje va a cambiar nuestro corazón. Porque en este texto, Dios nos enseña a seguir orando y seguir viviendo con una confianza superior. Esta confianza surge de la verdad absoluta de que nuestro Dios es todopoderoso y nuestro Dios todopoderoso está obrando en nosotros, sus hijos, y nuestro Dios todopoderoso obra en nosotros para su propia gloria. Hermanos, cada cuanto ustedes oren que la paz venga en el Medio Oeste, o que Dios cambie los corazones de los palestinos y los israelitas para que termine este conflicto que ha durado por los siglos. Ustedes saben que Pablo estaba orando por algo muy similar aquí en su época. Es porque la iglesia en Éfeso consistía de judíos y de gentiles que se habían convertido al cristianismo. Ahora eran cristianos por la misma fe en Jesús. Pero por los siglos los judíos habían odiado a los gentiles y los gentiles odiaban a los judíos. Y bueno, el apóstol Pablo sabía que Jesucristo había muerto para crear solo un cuerpo de creyentes que viviría en la paz. Es lo que Pablo ya les había dicho en capítulo 2, versículo 14. Miren conmigo este texto. Capítulo 2, versículo 14. Donde Pablo dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Porque Cristo, por su cruz, les dio a los dos pueblos, los judíos y los gentiles, la paz. Ellos deberían vivir en esta paz. Y por eso Pablo les anima a esforzarse de esta manera. Y miren conmigo también, capítulo 4, en Efesios, versos 1 a 3. Efesios 4, 1 a 3. Donde Pablo les anima, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y Pablo habla así. Sin embargo, Pablo sabe que la única cosa que superará siglos de odio entre los dos pueblos es el amor de Cristo. Y es por eso aquí en capítulo 3, Pablo está hablando, la verdad que Pablo está orando, que los cristianos aquí en la iglesia conocen mejor, mucho mejor la profundidad del amor de Cristo. Y es por eso que Pablo estaba orando y orando así. Pero Pablo está orando con esperanza. Esperanza que Dios tiene el poder para hacer de esos dos pueblos, los gentiles y los judíos, una sola iglesia en Cristo Jesús. Así que Pablo está orando con la mayor confianza. Y su confianza surge de la verdad absoluta de que nuestro Dios es todopoderoso,
y Él está obrando en nosotros para su propia gloria. Es lo que vemos aquí en nuestro texto. Así que miren conmigo, versículo 20, lo que dice Pablo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Aquí Pablo nos describe cuán poderoso es Dios. Pablo lo hace por edificar una pirámide de progresión con sus palabras. Así que nosotros ahora comenzamos entonces en la parte inferior de esta pirámide y hacemos nuestro camino hasta la cumbre. ¿Tá? Primero, Dios es poderoso para hacer todo lo que pedimos. Dice acá, para hacer todas las cosas. Bueno, Pablo no dice que Dios puede hacer solo la mitad de lo que pedimos. Tampoco dice que Dios puede hacer solo casi todo de lo que pedimos. Pero nuestro Dios puede hacer 100% de lo que pedimos. O sea, todo lo que le rogamos. Pero mira de nuevo al versículo 20. Porque continúa Pablo así. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. El apóstol dice que Dios no solo es capaz de hacer todo lo que pedimos, sino que es capaz de hacer más de lo que le podríamos pedir. La capacidad de Dios es más grande que cualquier cosa que le podríamos pedir. Pero ahora, miren otra vez esta frase. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, la palabra abundantemente en el griego, el idioma original, combina dos palabras, la palabra sobre y la palabra bastante, como sobre bastante. En español se puede decir sumamente más allá que la medida. Pablo nos está intentando expresar que la capacidad de Dios es infinita, es imposible realmente para medir. Absolutamente no hay límites de lo que Dios puede hacer. Pero ahora, hermanos, llegamos a la cumbre de esta pirámide de progresión en este versículo. Es así, porque dice el apóstol, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo que Dios puede hacer está mucho más allá de nuestra comprensión. La Nueva Versión Internacional lo expresa así. Él puede hacer mucho más que podemos imaginar. Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo tengo una imaginación muy activa. La verdad que si yo estoy solo en un lugar tranquilo, mi imaginación puede huir conmigo. O sea, yo imagino cosas a veces extrañas, pero cosas maravillosas, fantásticas. Y dice Pablo que Dios puede hacer mucho más allá que yo puedo imaginar. Pero ¿saben qué? Normalmente cuando yo estoy orando, yo no uso mi imaginación. Yo no le pido al Señor cosas increíbles. Pero yo le estoy pidiendo al Señor cosas más según mi propia mente o según mi propia experiencia, mi experiencia humana. Pero ¿saben por qué? No es porque Dios no puede hacer cosas maravillosas. Es porque yo no creo que Dios puede. Lo que pasa, hermanos, es muy a menudo pensamos en Dios como si Él fuera uno de nosotros. En nuestras mentes lo bajamos a nuestro nivel de ser humano. Hermanos, nos olvidamos de que Dios es el Rey soberano
entronizado sobre todo el universo, que Él puso las bases de la tierra, que el poder de Dios sostiene cada criatura en cada momento, que nuestro Dios es el que dice, mi propósito se cumplirá y yo haré todo lo que yo deseo. Y nosotros nos olvidamos que nuestro Dios es todopoderoso. Hermanos, esto no es lo que dirían los creyentes o los santos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham. Él y su esposa deseaban tener hijos, deseaban ser padres, pero no podrían. Pero Dios le prometió a Abraham no solamente a darles un hijo, pero hijos tan numerosos como las estrellas. Y bueno, tiene sentido, ese es un tipo de promesa que Dios nos da, según su experiencia, según su poder, no según nuestra propia experiencia. Pero sobre todo, respecto a Abraham, a través de su linaje vendría el Salvador, vendría Jesús, que salvaría a su pueblo de sus pecados. Así que ciertamente Abraham diría que nuestro Dios es todopoderoso. ¿Y qué decir de Moisés? Cuando los israelitas escaparon, salieron de Egipto, y ellos quedaron atrapados entre el ejército de Faraón detrás de ellos y el mar rojo frente a ellos. Cuando clamó Moisés a Dios por ayuda, el Señor dividió el mar, así toda la gente pasó al otro lado en tierra seca. Cierto, Moisés diría que nuestro Dios es todopoderoso. Y hermanos, yo confío que también esto es su testimonio, que también tú puedes ver a tu propia vida, a tu propia familia, y también tú puedes decir que mi Dios es todopoderoso. Pero hermanos, si realmente creemos que Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginar, ¿en cuál manera entonces nuestra fe cambiaría nuestras oraciones? Y bueno, vamos a hablar un poco más de esto, un poco más adelante. Pero sabemos no solo que nuestro Dios es todopoderoso, pero este Dios todopoderoso está obrando poderosamente en nosotros, sus hijos. Miren conmigo al fin del versículo 20, aquí en Efesios 3. Porque dice Pablo, según el poder que actúa en nosotros. Bueno, descansar en el poder de Dios es un tema constante en esta carta de Pablo. Miren conmigo capítulo 1, versículo 19, al principio de su carta, porque de nuevo Pablo está orando para que ellos experimentaran el poder de Dios en su vida diaria. Y él dice así, para que sepan la supremamente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, qué grande es este poder. Miren versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Por este poder Dios resucitó a su Hijo Jesús. Es el poder de la resurrección de la muerte a la vida eterna. Y es el poder por lo cual Dios también sentó a su Hijo Cristo en su trono, dándole el dominio sobre todo, como dice Pablo en versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Hermanos, es este mismo poder de Dios que está obrando en nosotros, sus hijitos. Es por su poder que obedecemos su voluntad. Por su poder enfrentamos nuestros desafíos.
Por su poder compartimos el Evangelio con nuestro compañero, con nuestro vecino. Es por su poder que nos humillamos y le pedimos a nuestra esposa que nos perdone. Por su poder. Hermanos, también es por su poder que nosotros servimos a los demás y ayudamos a los demás. Como por ejemplo, como la familia que invita a uno de sus familiares a quedarse con ellos en casa y le muestran el amor de Cristo. O como por ejemplo, una hermana en Jesús, una hermana que le cuida a su mamá, quien recién tuvo una cirugía. O como una familia que abre su hogar a una nena y luego le muestra lo que significa pertenecer a la familia de Dios. O también como dos hermanos que se juntan para hacer un guiso para alimentar a los niños en su barrio. Capaz a los ojos de este mundo, esfuerzos como estos no parecen importantes. Pero hermanos, es por medio de esfuerzos como estos que Dios obra para cambiar este mundo. Es así. En el año 1983, había una mujer que tenía problemas de salud y por eso ella no podía tener hijos. Y un día ella estuvo trabajando en su jardín, estaba triste por no tener hijos y a la vez estaba enojada a la práctica del aborto, ¿no? Pensando en otras mujeres capaces de tener hijos que los abortaban. En ese momento, allá en su jardín, ella le pidió a Dios que le ayudara a dar vida a los niños en cualquier manera que Él le guiara. 9 meses después, esta mujer fundó la primera agencia en Estados Unidos para ayudar a solteras embarazadas y aconsejarles a dar a luz a sus niños. Y hermanos, desde entonces, literalmente miles de niños han sido rescatados del aborto a través de sus esfuerzos. Es realmente el poder de Dios, ¿no? El poder de Dios obrando en su pueblo para cambiar este mundo. Entonces, cuando nosotros enfrentemos desafíos grandes, hermanos, ¿por qué oramos a Dios con la mayor confianza? Es porque sabemos que nuestro Dios Todopoderoso está obrando en nosotros. Y mientras Dios obra en su poder en nosotros, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a ocurrir? Nuestro Dios será glorificado en su iglesia. Eso es el resultado. Así que mira conmigo en el versículo 21 acá. ¿Cómo es que Pablo lo expresa? A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos míos, piensen conmigo en esta iglesia aquí en Éfeso. Ustedes pueden imaginar lo que habría sucedido mientras Dios contestara esta oración de Pablo, esta oración pidiendo al Señor para unir a los hermanos en Cristo, a pesar del odio de los siglos entre judíos y gentiles. ¿Y qué sucede? Esos gentiles y judíos conocerían el amor de Cristo de una manera mucho más profunda. Y este amor, hermanos, cambiaría sus corazones, reemplazando al odio que habían conocido por los siglos. Así que este amor sería su motivación para amar a los unos los otros, ¿no? Es como que experimentando la profundidad del amor de Cristo en su cruz, dando su propia vida por ellos. Ellos entonces querían dar su vida para sus hermanos en amor.
ellos estarían humillados para honrar a sus hermanos por encima de sí mismos. También comenzarían a tratar el uno al otro como una familia. Llamarían el uno al otro hermano, hermana. Así que ellos se estarían sacrificando el uno por el otro aquí en esta iglesia. Hermanos, qué asombroso testimonio del poder de Dios. La gente fuera de la iglesia vería esta transformación y diría así: ¿qué está pasando en esta iglesia? No puede ser obra del hombre. Obvio, no sea posible para un judío amar a un gentil de esta manera. Solo puede ser una obra sobrenatural. Solo puede ser la obra de Dios. Así, de esta manera, el Señor recibiría toda la gloria en su iglesia. Toda la gloria. Por eso Dios contestaría la oración de Pablo, para recibir toda la gloria por medio de su respuesta. Y por eso, hermanos, Dios también contesta nuestras oraciones para recibir toda la gloria que Él merece, dándonos sus respuestas. Pero queremos aclarar, ¿no?, que hacer una pregunta. ¿Dios nos contestará siempre según lo que queremos? ¿Es así? No, no es así. No. No, simplemente porque a veces nosotros no le pedimos según su voluntad. Por ejemplo, capaz que le pedimos que nos quite un gran desafío. Pero Dios ya lo tiene planificado, usar esta prueba, ¿no?, para producir paciencia en nosotros, para producir un espíritu de perseverancia en nosotros, para ayudarnos a aprender a confiar más en la fuerza de Dios que en nuestra propia fuerza o nuestra propia sabiduría. Así que, hermanos, es así. Dios nos contestará siempre según lo que Él quiere hacer para nosotros. Y confiamos que su voluntad es perfecta. Dios siempre responderá a nosotros en una manera que le va a glorificar. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a orar con la mayor confianza, con una confianza superior. Porque nuestro Dios Todopoderoso está obrando en nosotros para su propia gloria. Si creemos esta verdad, ¿cómo impacta la manera en que nosotros oramos? Bueno, yo creo que hay por lo menos dos cosas, ¿tá? En primer lugar, vamos a ampliar nuestras oraciones. Vamos a ampliar nuestras oraciones. Le pedimos al Señor más según lo que nosotros podemos imaginar, ¿tá? Hermanos, con frecuencia nosotros pensamos con la mente de María, la madre de Jesús, cuando ella cuestionó al ángel Gabriel cómo daría la luz, pues era una virgen. Nosotros pensamos así también, según nuestra experiencia humana, según nuestros propios límites. Y cuando pensemos así, también, hermanos, oramos de la misma manera, como si Dios estuviera atado por nuestras limitaciones. Por eso no le pedimos cosas increíbles. Pero, hermanos, el ángel Gabriel le dijo a María, ¿qué le dijo? No hay nada imposible para Dios. Hermanos míos, así que hagan sus motivos más amplios. Oren con inmensidad ante de tu Dios Todopoderoso, porque nada hay imposible para nuestro Dios. La verdad que yo recuerdo en la otra iglesia presbiteriana aquí en Montevideo, donde nosotros trabajábamos hace años,
Había un hermano que muy a menudo oraba para los niños. Y normalmente eh, él oraba no solamente que ellos fuesen a poner su fe en Cristo para ser salvos, sino oraba también que ellos fuesen a ser los próximos líderes de la iglesia. Y no solo eso, pero oraba que ellos fuesen a ser los próximos misioneros, llevando el Evangelio a todas partes del mundo. Y de esta manera, mi hermano oraba con la visión de Dios, según la verdad que Dios puede hacer muchísimo más que nosotros podemos imaginar. Pero hermanos, ¿estamos orando así? En segundo lugar, vamos a perseverar en oración. Nosotros vamos a perseverar en oración. O sea, le seguiremos rogando a pesar de que por ahora no hemos visto una respuesta. Ustedes se acuerdan cuando los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Recuerden cómo Él les respondió. La verdad que Él les contó una historia acerca de un hombre que necesitaba algo de comer para un invitado que vino a su casa en medio de la noche. Y este hombre llama a la puerta de un amigo. Pero desde su cama, su amigo le dijo, me duermo, no me molestes. Y el hombre fue desanimado y se fue. No, por favor, no. El hombre sigue llamando a la puerta con más fuerza, hasta que finalmente su amigo abre la puerta y le da lo que pide. Y dice Jesús en ese momento, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo lo que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Hermanos míos, si llamas a una puerta que sabes que está abultada con poder ilimitado, no dejarás de golpear hasta que se abra. Cuando confiamos que Dios contestará nuestros pedidos por su poder y para su gloria, seguiremos pidiendo por nuestros motivos y seguimos pidiendo, esperando su respuesta. ¿Es así, no? Cuando yo era pastor en California, todos los domingos, cada culto terminó con una bendición de Dios. Es lo que hacemos así también en nuestra iglesia. Así que yo leía de textos bíblicos que habla del amor de Dios, que habla de la paz de Dios, pero mi texto preferido era este pasaje en Efesios, versículos 20 y 21. Ustedes saben por qué. Bueno, es porque yo personalmente pienso que no hay mejor manera de despedir el pueblo de Dios, de la presencia de Dios en los cultos, y enviarle a otra semana llena de desafíos, que dirigirla al poder de Dios que obra en ellos para glorificar a Dios. Amén. Oremos. Amado Padre, no hay como tú. Oh Señor, no hay nadie que nos conoce como tú nos conoces, Señor. Queremos agradecerte por los desafíos que tú nos das, aunque ellos son muy difíciles. Oh Señor, tu palabra nos dice que tú nos amas fielmente y por medio de las penas nos estás enseñando a confiar en ti, a confiar en tu poder que puede hacer muchísimo más que nosotros pedimos o imaginamos.
Oh Señor, sabemos que tú estás obrando en nosotros según tu santa voluntad, para que tú recibas toda la gloria que solo tú mereces. Por favor, Padre, fortalécenos a orar con una confianza superior, esperando tus respuestas, descansándonos en tu poder. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestros pedidos más grandes, más amplios, confiando en tu poder y confiando en tu deseo de glorificar a ti mismo por medio de tus respuestas, Señor. Oh Padre, danos una actitud para orar con perseverancia, así que nos contestarías en maneras que muestran tu gloria. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Señor, por seguir obrando en nosotros la fe, la confianza que nosotros necesitamos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Ahora bien, respondemos a la palabra de nuestro Dios, llevando nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración, de corazones agradecidos por lo que hemos recibido de las manos de nuestro Señor. Así que en este momento queremos hacer una fila y aquí en la iglesia y queremos llevar nuestras ofrendas y ponerlas ahí en la canasta. Y vamos a hacerlo mientras que cantamos Grande es tu fidelidad. Así que hermanos, pónganse de pie, por favor, todos parados. Y bueno, cantemos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Oremos, hermanos. Amado Señor, grande es tu fidelidad. No hay como tú, Señor, entronizado sobre todo, reinando sobre todo y dándonos todo lo que precisamos en esta vida. Oh Señor, tú ya nos has dado las bendiciones eternas, una tierra nueva, unos cielos nuevos, ya reservados para nosotros en nuestro Jesucristo. Y te agradecemos de todo corazón que pertenecemos a ti ahora y por siempre. Y queremos alabarte, Señor, a través de esas ofrendas. Te rogamos, Padre, que tú las uses para tu propia gloria. Señor, que tú obres en tu poder a través de lo que podemos llevar a ti para crecer esta iglesia,
para hacer esta iglesia aún más un testimonio de tu verdad y de tu gracia y de tu fidelidad, Señor. Te lo pedimos confiando en tu poder y en tu amor, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Cantemos a la doxología, dando la alabanza a nuestro Dios y Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cantemos. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos alabad. Amén. Recibe la bendición de nuestro Señor y Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, la verdad que ha sido una alegría, un placer, como siempre, estar con ustedes, aunque para mí de esta manera limitada, pero igual, espero que podamos estar juntos muy pronto. Así que, respecto a los avisos de la semana, yo los pongo por el grupo de WhatsApp. Así que, bueno, que nuestro Señor les bendiga ricamente. Y también, hermanos, por el poder de Dios, que nosotros le amemos, le sirvamos aún más fielmente de todo nuestro corazón. Bendiciones.